La noche era densa, el tipo de silencio que se posa como neblina sobre los límites de una ciudad. Vivía en los márgenes, donde el bullicio de la ciudad del noreste se disipaba en una expansión de suburbios, y finalmente, se transformaba en un pueblo antiguo y olvidado, perdido en las sombras de la ciudad. La avenida principal que llevaba hasta mi casa, aunque técnicamente parte de la ciudad, parecía cargada de una quietud inquietante. De noche, una sensación de aislamiento se aferraba a cada calle y callejón. Volver del gimnasio en noches así siempre me hacía sentir como si estuviera en otro lugar, atrapado en un tiempo o espacio que no lograba definir del todo. Esa noche era una de esas noches tranquilas. Me había quedado más tiempo del habitual en el gimnasio, descargando la tensión del día con un entrenamiento largo e intenso. La calma del exterior me resultaba extraña comparada con el murmullo usual de las calles residenciales. Mientras conducía, los únicos sonidos eran la respiración rítmica del motor y el esporádico zumbido del viento rozando el parabrisas. No podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Solo quería llegar a casa, darme una ducha caliente y perderme en la compañía de mi perro, que estaría esperando junto a la puerta, como siempre. Para llegar a mi barrio, debía cruzar un puente de 4 carriles construido hace décadas, una extensión de concreto y acero que no se había adaptado a los estándares modernos. Con sus carriles estrechos y barandillas desgastadas, tenía una reputación notoria. No había líneas que delimitasen los carriles, solo algunas señales descoloridas recordando a los conductores que se mantuvieran en pares. Pero los locales conocían la regla, había un acuerdo silencioso de seguir las normas no escritas del puente. Aún así, cruzarlo solo, en la oscuridad, me provocaba un inexplicable sentimiento de aprensión, como si fuese un límite entre mi mundo y algo más extraño, algo más oscuro. El puente se alzaba frente a mí, un tramo vacío de gris bajo las luces trémulas de los postes. Solté el aire y apreté un poco más el volante, guiando el auto hacia el carril derecho, mientras los faros atravesaban las sombras densas a cada lado. Mantuve la vista al frente, aunque no pude resistir la urgencia de mirar las sombras más allá de la barandilla del puente, manchas sombrías, figuras vagas, un vacío interminable que giraba en los bordes de mi visión. El débil rumor de otro motor me sacó de mis pensamientos. Un solo par de luces apareció detrás de mí, flotando cerca del parachoques. Había algo extraño en esas luces, una opacidad o un ángulo raro que me pareció incorrecto. El coche mantenía el ritmo, suficiente para mantenerse fuera de mi visión directa, pero siempre presente en los márgenes de mis espejos. Por unos segundos me dije que no era nada, solo otro conductor en la noche. Pero no podía sacudirme la sensación de que esos faros estaban fijos en mí, de alguna manera enfocados, su tenue brillo observando cada uno de mis movimientos. A medida que nos acercábamos al centro del puente, noté que el coche comenzaba a acercarse lentamente. Parecía titubear, casi reticente, antes de finalmente colocarse en el carril junto al mío. Alcancé a distinguir algo del coche, un color oscuro, tal vez azul o verde, con un cartel de Uber viejo, tenuemente iluminado en el parabrisas. El logo parpadeaba en la oscuridad, proyectando una luz verdosa enfermiza sobre el rostro del conductor. El cartel, curiosamente, me dio una breve sensación de alivio. Solo era alguien en su turno de trabajo, probablemente buscando recoger a un pasajero al otro lado del puente. Pero a medida que nos acercábamos al final, noté algo inusual. En lugar de mantenerse en su carril, el coche comenzó a invadir el mío poco a poco. Un momento de irritación irracional me recorrió, la frustración burbujeaba ante la imprudencia de ese acto. ¿Quién se creía este tipo? Me vi obligado a desviarme unos centímetros hacia el borde de la calzada, sintiendo un leve impacto cuando mi llanta rozó la acera elevada. Justo cuando estaba terminando de librar el carril, eché un vistazo rápido sobre el hombro, queriendo ver al conductor que me había empujado hacia el borde. Pero no logré ver mucho más allá del reflejo en el parabrisas, solo una figura pálida, inmóvil e impasible, como si no fuera consciente de sus propias acciones. Su rostro, en sombras y sin rasgos definidos, estaba fijo hacia el camino, ojos fijos, sin parpadear, resueltos. El semáforo al final del puente cambió de amarillo a rojo, y desaceleré el coche hasta detenerlo. Mi pulso se calmó, una especie de calma se instaló en mí mientras exhalaba. Un golpe repentino rompió el silencio cuando el Uber se detuvo a mi lado, y su rostro se hizo visible por un momento al detenerse.
No miró hacia mí. Solo se quedó ahí, manos al volante, la mirada fija en el semáforo. La luz del cartel en su parabrisas teñía su piel de un tono enfermizo, iluminando su rostro de una manera que me revolvió el estómago. El semáforo cambió y mi pie titubeó sobre el pedal del acelerador, una urgencia de acelerar y poner la mayor distancia posible entre nosotros. Pero fue más rápido. Cuando avancé, él aceleró, deslizándose sin esfuerzo hacia mi carril, cortándome el paso. Mi coche se sacudió ligeramente cuando toqué los frenos, obligado a dejar que él tomara la delantera. Fue entonces, al mirarlo en el retrovisor, que me di cuenta de que el cartel de Uber estaba apagado. El resplandor se había desvanecido, dejando un espacio hueco y oscuro en el parabrisas que reflejaba mi propio rostro mientras lo miraba, con los ojos muy abiertos y desorientado. La absurdidad de todo esto me golpeó, un extraño, un supuesto conductor de Uber que no actuaba como tal. ¿Qué hacía a esta hora en ese lugar? ¿Por qué apagar el cartel? Con cada segundo que pasaba, mis nervios se tensaban. Sentía que esto no era solo una serie de coincidencias desafortunadas. Se sentía deliberado, como si estuviera jugando conmigo. Un juego. Sacudí la cabeza, tratando de despejar mis pensamientos. Quizás simplemente se le había olvidado volver a encenderlo. Intentando concentrarme, ajusté el agarre en el volante y me dije a mí mismo que simplemente seguiría adelante y evitaría más interacciones. Sin embargo, al presionar el pedal del acelerador, un miedo inquietante comenzó a arraigarse en mi mente. Era un pensamiento absurdo, ridículo realmente, pero la irracionalidad de la idea no me dejaba. ¿Qué tal si me estaba siguiendo? Las calles residenciales de mi vecindario se extendían como venas, serpenteando entre casas viejas y lotes abandonados. Mantuve el coche a una velocidad constante, los ojos moviéndose entre la carretera y el espejo retrovisor. El resplandor de las luces del tablero iluminaba la noche mientras los faros trazaban patrones fugaces sobre el pavimento. Cada nervio de mi cuerpo estaba alerta, atento a cualquier cambio en las sombras. Giré bruscamente a la derecha en la primera intersección, más para calmar mi propia paranoia que otra cosa. Revisé el espejo dos veces, tratando de convencerme de que él no había girado, que no estaba detrás de mí. Pero ahí estaba. El coche de color oscuro y desvaído dobló la esquina, sus faros quedándose justo a la distancia suficiente para ser visibles, una elección sutil y deliberada. Sentí el vello de la nuca erizarse, un sudor frío cubría mi piel mientras mi respiración se volvía superficial e irregular. Mantenía su distancia, como si quisiera que lo viera en el espejo, recordándome que seguía ahí. Forcé mi vista de nuevo hacia la carretera, con las palmas húmedas contra el cuero del volante. Esto no podía ser real. No había forma de que realmente me estuviera siguiendo. Mi parte racional luchaba, asegurándome que estaba exagerando. Tal vez solo vivía cerca, tomando la misma ruta. Después de todo, estas calles no solían ser muy transitadas a estas horas de la noche. En la siguiente señal de alto, reduje la velocidad, observándolo en el espejo. Su coche se detuvo suavemente unos metros detrás, sus faros se apagaron ligeramente mientras se acomodaba en su lugar, su motor retumbando suavemente en la noche. Cada instinto me gritaba que hiciera algo, que tomara el control, pero mi mente giraba, paralizada por un miedo que no sentía desde la infancia. Antes de darme cuenta, mi pie estaba en el acelerador, impulsándome hacia adelante mientras tomaba una serie de giros rápidos, esperando perderlo en el laberinto de calles secundarias. Sin embargo, cada vez que revisaba el espejo, él estaba allí, siguiendo mi misma ruta, replicando cada giro. Su paciencia me desconcertaba, una persecución silenciosa y constante que se sentía casi ensayada, como si lo hubiera hecho antes. Mi estómago se retorcía al girar hacia la avenida principal, manteniendo la velocidad apenas por debajo del límite, luchando contra el impulso de acelerar. No quería que él supiera lo alterado que estaba. En lugar de eso, presioné ligeramente el pedal, el peso de sus faros presionando mi espalda, como un depredador acechando a su presa. La noche se hacía más espesa a medida que aceleraba, el zumbido incesante de mi motor compitiendo con los latidos de mi corazón. Mis sentidos estaban en alerta máxima, captando cada cambio en las sombras, cada destello de luz en las calles residenciales.
El silencio había caído sobre la ciudad, amplificando cada sonido sutil, cada susurro de movimiento que percibía fuera de mis ventanas. Pero detrás de mí, como un espectro no deseado, esos faros pálidos seguían, nunca demasiado cerca, pero sin desvanecerse. Él estaba ahí, en silencio, observando. Y ya no había duda en mi mente, me estaba siguiendo. Miré el retrovisor, un escalofrío recorriendo mi espalda mientras veía cómo el contorno de su coche replicaba cada giro, cada cambio de carril, sus movimientos precisos, calculados. El pánico comenzó a revolverse en mi mente, evocando recuerdos de películas de terror y leyendas urbanas que alguna vez había desechado como cuentos absurdos. Sin embargo, allí estaba yo, protagonista de una historia que no quería creer que fuera real. Mientras el vecindario se extendía ante mí, mi enfoque se desplazaba, buscando alguna salida, una desviación, una ruta de escape. Pero el laberinto de calles residenciales, normalmente reconfortante, se sentía como una trampa esa noche, con sus giros familiares cerrándose a mi alrededor. Mantuve el ritmo, mi coche avanzando lentamente, escaneando los caminos delante y detrás, con la esperanza de que él simplemente perdiera interés, se desvió, y me dejara en la quietud de la noche. Pero no lo hizo. Se mantuvo al paso, a la distancia exacta para recordarme que estaba allí, acechando, pero siempre lo suficientemente lejos como para hacerme cuestionar la gravedad de su intención. El tenue resplandor de sus luces parecía latir en la oscuridad, un ritmo persistente y perturbador que resonaba con el latido de mi propio corazón. Solo sigue adelante, murmuré, un delgado hilo de determinación deslizándose en mis pensamientos. Tenía que haber un final para esto, un lugar donde perdería el interés y se daría la vuelta. Y sin embargo, mientras me decía esto, sentía un frío en el pecho, una sombría realización de que él no iba a detenerse. Quería algo, y la calma en su persecución llenaba mi pecho de un miedo que apenas podía controlar. Me acerqué a una intersección grande, las luces parpadeaban débilmente en rojo, iluminando la desolación de las calles. Por un momento fugaz, consideré detenerme, enfrentarme a él, exigirle que me dijera qué quería. Pero la razón me detuvo. No había forma de saber quién era ese hombre, de qué podría ser capaz, y en esta ciudad, con el incremento en la violencia, una confrontación podría ser un error fatal. En lugar de eso, seguí adelante, mi mente barajando opciones. Necesitaba encontrar un lugar público, algún sitio donde pudiera perderlo, un sitio donde no me sintiera como una presa siendo cazada. Un recuerdo destelló en mi mente, la gasolinera a unas cuadras adelante, generalmente vacía a esta hora, pero bien iluminada. Si lograba llegar allí, tal vez las luces lo desorientarían, obligándolo a repensar cualquier juego macabro que estuviera jugando. Sin embargo, al girar hacia la calle principal y dirigirme hacia la gasolinera, vi su coche en el espejo retrovisor, sus faros se intensificaron, avanzando más rápido, acortando la distancia. Estaba acelerando, cerrando el espacio entre nosotros, su intención afilada, como si supiera mi plan. La gasolinera, que antes parecía un faro de seguridad, ahora se sentía imposiblemente lejana. El pánico aumentó, cerrando mi garganta mientras aferraba el volante, empujando mi coche más rápido, mirando hacia atrás para verlo persiguiéndome, su parachoques delantero a solo unos metros de mi trasero. No iba a lograrlo. Ahora lo sabía. Si paraba, me alcanzaría. Si disminuía la velocidad, se acercaría. En un instante, mis pensamientos cambiaron. Necesitaba otra salida, una nueva ruta. Giré a la derecha, desviándome hacia una calle lateral más pequeña bordeada de estacionamientos vacíos y edificios de oficinas oscuros. La zona estaba desierta, un tramo silencioso de asfalto y ladrillo. Las luces de las farolas arrojaban sombras largas y siniestras sobre la carretera, y en la penumbra, su coche surgía detrás de mí, implacable, su silueta una amenaza silenciosa contra los edificios sombríos. Tomé otra curva cerrada, las llantas derrapando ligeramente mientras intentaba despistarlo, esperando que los callejones estrechos lo desviaran. Pero él se mantenía firme, sus movimientos cuidadosos, reflejando los míos con una precisión perturbadora. La forma en que me seguía era demasiado práctica, demasiado controlada, como si lo hubiera hecho antes, como si fuera su ritual nocturno, una rutina torcida que había perfeccionado con el tiempo.
La calle silenciosa se retorcía frente a mí, un carril angosto que conducía a un tramo abandonado de almacenes en las afueras de la ciudad. Mi corazón se encogió al darme cuenta de hacia dónde me dirigía, un callejón sin salida, un laberinto de edificios vacíos donde nadie me oiría, nadie me vería. Presioné los frenos, obligándome a reducir la velocidad, aferrando el volante mientras giraba deliberadamente a la derecha, de regreso hacia una zona más poblada, mi mente acelerada en busca de otra forma de salir. Pero él era implacable, negándose a ceder. Sus faros se clavaban en mí, volviéndose más brillantes a medida que se acercaba, su coche una sombra amenazante en mi espejo, llenando todo el retrovisor, su rostro nada más que una silueta oscura detrás de las luces cegadoras. Giré hacia otra calle, dejando escapar un suspiro de alivio al reconocer el lugar, una pequeña franja de restaurantes y tiendas de 24 horas, un refugio de luces fluorescentes y el suave murmullo de personas. Mi pulso se estabilizó, una calma tenue instalándose en mí al ver algunas figuras moviéndose fuera de una de las tiendas, sus formas familiares, humanas, seguras. Pero al acercarme, mi esperanza se desmoronó. Las tiendas estaban oscuras, sus luces apagadas. Las pocas figuras que había visto no eran más que reflejos en el vidrio, ilusiones proyectadas por las tenues luces de la calle. La realidad de mi aislamiento se hundió en mí, densa y pesada, y sentí el peso de su presencia cerrándose a mi alrededor, presionando contra las delgadas paredes de mi coche. Adelante, el camino se dividía, un estrecho callejón que conducía de vuelta a una zona más poblada, una calle sinuosa que me llevaría más lejos del centro, más hacia las zonas sin iluminar de los suburbios. Contuve la respiración mientras elegía el callejón, esperando que las esquinas cerradas y giros bruscos lo despistaran. El callejón era estrecho, flanqueado por muros derruidos y ventanas oscuras. Mis faros iluminaban el camino, proyectando sombras largas que danzaban y parpadeaban, una sucesión interminable de formas oscuras que parecían moverse con cada giro. Mis manos estaban húmedas sobre el volante, mi corazón latiendo con fuerza mientras maniobraba por los espacios estrechos, zigzagueando por el estrecho pasaje con una precisión que no sabía que tenía. Pero él seguía ahí. Podía ver sus luces en el retrovisor, moviéndose al unísono con las mías, su coche un eco del mío, una sombra que se aferraba a cada curva, a cada esquina. Estaba más cerca ahora, sus faros más brillantes, llenando el estrecho callejón con una luz dura y persistente que iluminaba cada grieta y cada arañazo en las desgastadas paredes de ladrillo. Apreté el acelerador, mi coche avanzando de golpe al llegar al final del callejón, emergiendo en una calle abierta flanqueada por viejos edificios de apartamentos, sus ventanas oscuras y sin vida. Giré bruscamente otra vez, mis llantas chirriando contra el asfalto al dar la vuelta, mirando hacia atrás para ver si él había perdido el control, si finalmente había abandonado la persecución. Pero no lo había hecho. Su coche dobló la esquina, firme e implacable, su persecución inquebrantable. La calle delante de mí se extendía larga y vacía, el contorno de la silueta urbana apenas visible contra el oscuro horizonte. Sentía el sudor frío deslizándose por mi espalda, el peso de sus faros presionando contra mi espalda, empujándome hacia adelante, impulsándome hacia lo desconocido. El miedo era sofocante ahora, algo tangible que se instalaba sobre mí como un velo. Podía sentirlo en mi pecho, una opresión que me robaba el aliento, un vacío que palpitaba con cada latido de mi corazón. Quería gritar, romper el silencio, destrozar la quietud que se había sentado sobre la noche. Pero me contuve, tragando el terror que se enroscaba en mi garganta, obligándome a concentrarme, a seguir adelante, a encontrar una salida. Adelante, vi un débil destello de esperanza, una pequeña gasolinera, sus luces un faro en la oscuridad. Pude ver el contorno de un coche aparcado cerca de los surtidores, una figura solitaria moviéndose dentro de la tienda de conveniencia de paredes de cristal. El alivio me invadió, algo frágil, efímero, pero suficiente para mantenerme en marcha, para empujarme hacia adelante. Giré bruscamente, dirigiéndome hacia la estación, mis ojos fijos en las luces brillantes, la promesa de seguridad. Pero a medida que me acercaba a la entrada, mi corazón se hundió. La figura dentro de la tienda ya no estaba, el coche junto a los surtidores estaba vacío, la estación era una cáscara hueca, sus luces parpadeando débilmente en la noche. Frené, la duda entrando en mis pensamientos, la incertidumbre nublando mi mente. Pero no podía detenerme. No podía quedarme allí,
atrapado en la luz vacía de la estación, un blanco fácil para cualquier juego retorcido que él estuviera jugando. Presioné el acelerador, saliendo de la estación y de vuelta a la carretera, mi mente un torbellino de miedo y confusión, mi pulso acelerado mientras intentaba pensar, planear, encontrar alguna forma de terminar esta pesadilla. Y entonces, en un momento de claridad, comprendí lo que tenía que hacer. Tenía que perderlo, de una vez por todas. Pasé a toda velocidad junto a la gasolinera vacía, las luces desvaneciéndose detrás de mí mientras giraba por otra calle angosta. Cada vuelta me parecía otra entrada a un pasillo más oscuro y estrecho, donde las sombras se amontonaban en las esquinas y cada farola parpadeante se convertía en un latido en medio del silencio. Mi agarre en el volante se hacía cada vez más firme, con los nudillos blancos mientras observaba el brillo fantasmal de sus faros en el retrovisor, una amenaza silenciosa que me seguía sin titubear, sin razón aparente. Mi coche ya no era solo un vehículo, se había convertido en mi único escudo contra lo que fuera que acechara detrás de esos faros inexpresivos. Mil pensamientos cruzaban mi mente. ¿Qué quería? ¿Cuánto tiempo llevaba siguiéndome? Mis manos sudaban, resbalándose sobre el volante mientras me obligaba a concentrarme. Esto no era un accidente. Había algo deliberado en su persecución, algo calculado. Apreté los dientes, escaneando la carretera delante, buscando algún signo de refugio. Los límites de la ciudad habían quedado atrás hacía rato, y las carreteras se habían convertido en un laberinto de calles sin salida y lotes aislados. No era el camino que pretendía tomar, pero su coche me había forzado a elegir entre opciones cada vez más oscuras y desoladas. Tomé un giro brusco por una calle más angosta, esperando que el camino desconocido lo desconcertara. Apreté el acelerador, desesperado por aumentar la distancia. Sin embargo, cada vez que miraba atrás, allí estaba, implacable, sus faros un resplandor perturbador contra el cielo negro. No sabía si veía mi miedo o si podía sentir la tensión que irradiaba de mi coche, pero mantenía el ritmo, constante y paciente, como si saboreara cada momento de esta cacería. Mi corazón palpitaba mientras tomaba un giro a la derecha hacia una zona industrial débilmente iluminada, la carretera dividiéndose en varios carriles estrechos que serpenteaban entre filas de enormes almacenes. Las gruesas paredes y las cercas de metal se cerraban alrededor de mí, proyectando sombras alargadas que se extendían por la carretera como manos que intentaban atraparme. Podía oír mi propia respiración entrecortada resonando en el silencio, amplificada por el murmullo del motor y el golpeteo hueco de las llantas sobre el pavimento agrietado. Mi mente corría con recuerdos de esta zona, recordando cómo alguna vez fue un distrito próspero antes de que las fábricas cerraran, dejando solo cascarones fantasmas a su paso. Los altos edificios grises se alzaban a ambos lados, sus ventanas oscuras y destrozadas, esqueletos de una industria olvidada. Cada edificio parecía inclinarse, arrojando sombras largas sobre la carretera, ocultándolo todo en una neblina de oscuridad. Derrapé, tomando otra curva cerrada, esperando perderlo en el laberinto de estructuras abandonadas. El aire se volvió más denso, más frío, el zumbido distante de la ciudad amortiguado bajo el peso opresivo de los almacenes vacíos. Por un breve momento, pensé que lo había logrado. Sus faros desaparecieron, tragados por el callejón retorcido detrás de mí. El alivio me inundó como una ola, pero fue efímero. Me atreví a mirar atrás, esperando confirmar su ausencia. Pero tan rápido como vino el alivio, se esfumó. Sus faros reaparecieron, girando la esquina con una facilidad escalofriante, deslizándose por el estrecho callejón como un fantasma. Había visto mi ruta, anticipado cada uno de mis movimientos. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago, no solo me seguía. Me estaba cazando. Mis dedos dolían de tanto aferrar el volante, los nudillos entumecidos, cada músculo de mi cuerpo tenso y listo. Podía sentir el pánico elevarse, una presión sofocante en mi pecho, llenando mis pulmones con un dolor vacío. Mis respiraciones eran cortas y entrecortadas mientras luchaba por mantener la calma, por mantener la mente despejada. En un momento de desesperación, giré el volante, metiéndome en un carril sin señalizar que se adentraba aún más en el parque industrial. La calle estrecha desembocó en un estacionamiento desierto, lleno de restos en descomposición de maquinaria y escombros, con armazones de metal oxidado alzándose como espectros en la oscuridad. Detuve el coche,
el corazón palpitando mientras apagaba el motor y las luces, sumiéndome en las sombras. El silencio me envolvió. Contuve la respiración, con los dedos apretados en el volante, los ojos fijos en el espejo, esperando. La débil silueta de sus faros barrió la entrada al estacionamiento, parpadeando como un par de ojos observadores. Me hundí en el asiento, deseando volverme invisible, mi pulso retumbando en la quietud. Por un momento, los faros vacilaron, dudaron, como si estuvieran buscando. Mi pulso se aceleró, una chispa de esperanza brotando en mi pecho. Tal vez me había perdido. Tal vez, solo tal vez, se daría la vuelta, dejándome oculto en la oscuridad, un secreto escondido en el laberinto de concreto y metal. Pero entonces, en un movimiento lento y deliberado, sus faros se giraron hacia mí. Me había visto. Mi corazón se desplomó, un vacío en mi estómago se abrió aún más cuando su coche avanzó, sus faros lanzando haces de luz agudos sobre el asfalto agrietado, acercándose, su ritmo pausado y calculado. Parecía que lo disfrutaba, alimentándose de mi miedo. Me sentí atrapado, enjaulado en las sombras del estacionamiento abandonado, sin salida, sin escape. El silencio presionaba, denso y sofocante, mientras su coche se acercaba, sus faros iluminando un sendero entre el metal retorcido y el vidrio roto esparcido en el suelo. Con una ráfaga de energía, busqué la llave, los dedos temblando mientras giraba el encendido, el motor rugiendo a la vida y rompiendo el silencio. Pisé el acelerador, las llantas chillando mientras salía disparado del estacionamiento, sus faros ardiendo detrás de mí como un par de ojos observadores, fijos e inquebrantables. No miré atrás. Mi enfoque se estrechó, cada pensamiento concentrado en escapar, en poner la mayor distancia posible entre nosotros. Tomé otra curva cerrada, la carretera abriéndose a una calle más ancha que conducía de vuelta hacia la ciudad. Las luces a lo lejos me llamaban, pequeños destellos de esperanza en la vasta extensión de oscuridad. Pero él seguía ahí, una sombra en mi espejo, su coche una presencia implacable que reflejaba cada uno de mis movimientos. Podía sentir su mirada en mí, un peso pesado y opresivo que se aferraba a mí como un sudario. Me obligué a respirar, a seguir adelante, a seguir luchando. La carretera se extendía frente a mí, serpenteando a través de las calles vacías, un laberinto de oscuridad y silencio. Las luces de la ciudad parecían más lejanas ahora, su resplandor tenue y distante, como estrellas en un vacío interminable. Pisé el acelerador con más fuerza, deseando que el coche avanzara, deseando escapar. Y entonces, como una cruel ironía del destino, la calle delante se dividió en dos caminos, uno que regresaba hacia la ciudad, y el otro que se adentraba aún más en el distrito abandonado. Mi pulso se aceleró mientras sopesaba mis opciones, mi mente corriendo, cada instinto gritándome que tomara la ruta segura, que volviera hacia las luces. Pero él seguía allí, su coche se cernía en mi espejo, su presencia una sombra implacable que me empujaba hacia adelante. Podía sentir el peso de su mirada, una amenaza silenciosa que permanecía en la oscuridad, una promesa no dicha de algo que no lograba comprender, algo mucho más siniestro de lo que jamás habría imaginado. Con una oleada de determinación, elegí el camino que se alejaba de la ciudad, lejos de las luces. Giré a la izquierda, la carretera serpenteando por un callejón estrecho que se extendía entre dos edificios imponentes, sus ventanas oscuras y vacías, como ojos huecos observando cada uno de mis movimientos. Las paredes se cerraban a mi alrededor, el aire espeso con el olor a polvo y descomposición, el silencio presionando sobre mí como un peso denso y sofocante. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba más y más en la oscuridad, mi mente inundada de pensamientos de escape, de supervivencia. Cada giro, cada sombra parecía contener una amenaza oculta, una presencia al acecho que observaba y esperaba. Podía sentir su coche detrás de mí, sus faros un resplandor fantasmal que perforaba la oscuridad, firme e implacable. El callejón se retorcía y giraba, un laberinto estrecho de concreto y metal, y seguí su sinuoso camino, esperando perderlo en la intrincada red de calles. Pero él seguía allí, su coche un depredador silencioso que reflejaba cada uno de mis movimientos, sus faros proyectando sombras largas sobre las paredes. Y entonces, en una repentina y aterradora realización, vi el callejón sin salida adelante. El callejón se estrechaba hasta cerrarse, las paredes convergiendo en un muro sólido de concreto que se alzaba ante mí, bloqueando mi camino.
Mi respiración se detuvo en mi garganta, mi corazón palpitando mientras pisaba los frenos, el coche derrapando hasta detenerse, las llantas chillando contra el pavimento. Estaba atrapado. Miré hacia atrás, mi corazón hundiéndose al ver su coche bloqueando la salida, sus faros proyectando una luz fría y severa a lo largo del estrecho callejón. Estaba allí, su silueta una sombra oscura detrás del resplandor, su presencia un peso opresivo y sofocante que llenaba el aire con un escalofrío de finalización. En ese momento, supe que no había escapatoria. El silencio en ese callejón sin salida se hizo pesado y sofocante mientras miraba el muro frente a mí, bloqueando cualquier posible ruta de escape. Detrás, el tenue resplandor de sus faros iluminaba la parte trasera de mi coche, proyectando una luz fantasmal a través de la ventanilla. Allí estaba él, silencioso, inmóvil, una silueta oscura en el asiento del conductor, envuelta en sombras. Por un largo y agonizante momento, no pude moverme. Mi respiración quedó atrapada en mi garganta, mi corazón retumbaba con la certeza de que estaba realmente atrapado. Mi mente corría de un lado a otro, buscando alguna forma de escapar, algún modo de romper con esta pesadilla. Pero cada plan se desvanecía tan rápido como surgía, dejándome con una sensación hueca y una desesperación creciente. Un frío y aterrador temor comenzó a extenderse por mi interior, envolviendo cada rincón de mi mente. Él quería algo, ahora lo sabía. Pero, ¿qué? ¿Y por qué yo? Las preguntas giraban en mis pensamientos, sin respuestas, su peso aplastándome hasta que el silencio se hizo insoportable. En un intento desesperado por mantener la calma, tomé una respiración entrecortada, aferrando el volante con tanta fuerza que mis dedos se entumecieron. Tenía que pensar, seguir moviéndome, seguir planeando, seguir luchando. Esto no podía ser el final. De repente, un movimiento llamó mi atención, el leve cambio de sombras en el asiento del conductor de su coche. Mi corazón dio un vuelco cuando lo vi abrir la puerta, su silueta alta e imponente contra el resplandor tenue de sus faros. Se movía lento, deliberado, cada paso resonando en las paredes del callejón mientras se acercaba. Su figura permanecía oculta, desdibujada por el resplandor de las luces, pero podía sentir su mirada fija en mí, una presión invisible que me enviaba un escalofrío por la columna vertebral. Mi mente me gritaba que hiciera algo, lo que fuera, pero el miedo me mantenía paralizado, inmovilizado por el horror de lo que estaba sucediendo. Miraba, incapaz de apartar los ojos, mientras se le acortaba la distancia entre nosotros, sus pasos medidos y tranquilos, como un depredador que saborea el momento antes de la captura. Con un sobresalto, volví a mis sentidos, la adrenalina recorriendo mis venas. No podía quedarme sentado esperando lo que él tuviera planeado. Tenía que actuar. Rebusqué desesperadamente mi teléfono, mis dedos temblaban mientras intentaba desbloquearlo, alternando la mirada entre la pantalla iluminada y la figura que se acercaba. Pero, mientras deslizaba frenéticamente el dedo por la pantalla, mi peor temor se confirmó, no había señal. La zona industrial desolada me había dejado aislado, sin forma de pedir ayuda. Una ola de pánico me invadió, pero la obligué a retroceder, tragándome el miedo. Tenía que mantener la cabeza clara. Afuera, sus pasos se volvían más fuertes, más cercanos. Ahora podía verlo de pie a solo unos metros de distancia, su rostro aún oculto en las sombras. No hablaba, no se acercaba más, simplemente se quedaba ahí, observándome, su presencia llenando el coche, una opresión que parecía aplastarme desde todos los ángulos. La desesperación me arañaba. Me quedaba una opción, una maniobra arriesgada, un último intento. Cambié la palanca a reversa, mi pie sobre el pedal del acelerador. Si lograba tomarlo desprevenido, quizás podría empujar mi coche hacia atrás, abrirme paso fuera del callejón antes de que pudiera reaccionar. Tomé una respiración profunda, armándome de valor, y presioné el acelerador. El coche dio un salto hacia atrás, las llantas chirriaron mientras avanzaba hacia él. Pero, en un movimiento borroso, él se apartó, su figura oscura deslizándose a un lado con una facilidad perturbadora. Apenas tuve tiempo de reaccionar cuando pisé el freno, deteniéndome a pocos centímetros de la pared tras él. Un terror nauseabundo se instaló en mi estómago al darme cuenta de que me estaba manipulando, dejándome luchar en vano, haciéndome creer que tenía una oportunidad.
Él estaba al mando aquí, y quería que yo lo supiera. Me sentía atrapado, encerrado entre las paredes del callejón y el juego retorcido que estaba jugando. Mi mente giraba, luchando con el horror creciente de la situación, intentando comprender el miedo que me desgarraba por dentro. Él estaba más cerca ahora, rodeando el costado de mi coche, su sombra agigantándose en la ventanilla, su rostro aún oculto a mi vista. Un eco hueco de una risa rompió el silencio, enviándome un escalofrío por la espalda. Era baja, casi un susurro, pero reverberaba en el coche, llenando el espacio con una sensación de malevolencia. Estaba disfrutando esto. La realización me golpeó como un puñetazo en el pecho, y una oleada de ira se levantó, rompiendo momentáneamente el miedo. No era solo una víctima en esto. Aún controlaba mis propias decisiones, mis propias acciones. Tal vez él me tenía acorralado, pero no iba a permitirle ganar tan fácilmente. Lo miré fijamente, con una mirada desafiante, dejando que viera en mis ojos que no me rendiría sin luchar. En un movimiento rápido, volví a cambiar a primera, aferrando el volante mientras pisaba el acelerador, lanzando el coche hacia adelante. El motor rugió con fuerza, y por un breve y emocionante momento, pensé que podría tener una oportunidad. El coche se lanzó hacia la pared, rozándolo a él, escapando por poco de su mano extendida. Pero mientras pasaba a toda velocidad, él se lanzó hacia adelante, golpeando con fuerza la ventanilla, el impacto reverberando en todo el coche. Mi corazón dio un vuelco al mirar atrás, captando por primera vez un atisbo de su rostro oscuro, retorcido, una máscara de malicia y deleite. Forcé mi vista de nuevo hacia la carretera, el pulso desbocado mientras salía del callejón y volvía a la avenida principal. Los faros tras de mí se balanceaban, un recordatorio implacable de que él seguía ahí, aún persiguiéndome, su sonrisa torcida grabada en mi mente. Llevé el coche a sus límites, zigzagueando entre las calles vacías, recorriendo cada calle estrecha, cada curva serpenteante que pudiera encontrar, intentando perderlo en el laberinto del distrito industrial. Pero siempre estaba ahí, su coche una sombra oscura en mi retrovisor, sin nunca rezagarse, sin nunca rendirse. Con cada momento que pasaba, el peso de la persecución se volvía más intenso, aplastándome como un tornillo de banco. El miedo me devoraba, hueco e implacable, llenando cada rincón de mi mente, cada pensamiento, cada respiración. Pero bajo el miedo, una feroz determinación ardía, impulsándome hacia adelante, empujándome a luchar, a sobrevivir. Tomé una curva cerrada, derrapando en una calle desierta bordeada de altos edificios esqueléticos. Las ventanas me observaban desde arriba, oscuras y vacías, como ojos que seguían cada uno de mis movimientos. El coche dio un sacudón mientras esquivaba por poco un montón de escombros esparcidos en el camino. En el espejo retrovisor, sus faros rebotaban, acercándose, volviéndose más brillantes a medida que se acercaba. Podía sentir su presencia, su mirada, una fuerza tangible que se aferraba a mí, llenando el coche con un peso frío y opresivo. El sonido de su motor se mezclaba con el silencio, un zumbido bajo y amenazante que reverberaba en la noche, fusionándose con los latidos de mi corazón. Mi mente corría, buscando una salida, una forma de escapar. Tenía que seguir moviéndome, seguir luchando, mantenerme un paso adelante. Pero las calles eran un laberinto, torciendo y girando, llevándome más profundo en la oscuridad, lejos de las luces, lejos de cualquier esperanza de rescate. Tomé otro giro, esta vez metiéndome en un estrecho callejón que serpenteaba entre dos edificios imponentes. Las paredes se cerraban a mi alrededor, la oscuridad espesa y sofocante, devorándome por completo. Apenas podía ver la carretera adelante, el tenue resplandor de mis faros proyectando sombras largas y siniestras que bailaban y parpadeaban, fusionándose con la oscuridad. En el espejo, sus faros brillaban, firmes e implacables, un faro de terror que me seguía en la noche. El miedo me devoraba, hueco y persistente, llenando cada rincón de mi mente, cada pensamiento, cada respiración. Pero bajo el miedo, una feroz determinación ardía, impulsándome hacia adelante, empujándome a luchar, a sobrevivir. Y entonces, justo cuando el último hilo de esperanza comenzaba a deshilacharse, lo vi, un pequeño callejón lateral, apenas visible en la oscuridad, escondido detrás de un fila de contenedores de basura y escombros. Giré bruscamente, las llantas chirriando mientras me lanzaba por el estrecho carril,
mi corazón latiendo con un renovado sentido de esperanza. El camino era estrecho, serpenteando entre muros derruidos y cercas oxidadas, pero seguía adelante, concentrado solo en escapar. El sonido de su motor se fue apagando, sus faros desvaneciéndose a lo lejos mientras aumentaba la distancia entre nosotros. Por un breve y fugaz momento, me atreví a creer que finalmente lo había perdido. El camino se extendía adelante, vacío y silencioso, el peso opresivo de su presencia se levantaba, dejando solo el eco de mi propio latido. Pero al doblar la siguiente esquina, mi corazón se hundió. Allí, bloqueando el camino, estaba su coche, con los faros encendidos, su silueta oscura de pie junto a él, esperando, observando, una sonrisa torcida grabada en su rostro sombrío. En ese momento, supe que no había escapatoria. El silencio en esa estrecha carretera era absoluto, roto solo por el suave ronroneo de su coche al ralentí, sus faros proyectando largas sombras que danzaban sobre el asfalto. Su figura, inmóvil e inquietante, estaba al borde del haz de luz, como un macabro guardián de la oscuridad. Estaba esperando por mí, y cada célula de mi cuerpo gritaba que no debía moverme. Pero cuanto más tiempo permanecía así, más heladora se volvía la realidad, no había vuelta atrás. Estaba aislado, a kilómetros de cualquier lugar seguro, con la carretera vacía extendiéndose como un delgado hilo de destino. Sentí mi pulso acelerarse, el pánico escalando desde el fondo de mi estómago. Mi mano temblaba en el volante, un sudor frío perlaba mi frente mientras consideraba mis opciones. Él me observaba, su figura silueteada contra los faros, su postura casi casual, pero había algo depredador en la forma en que se mantenía de pie. Esto no era un encuentro al azar, y la manera calculada en la que había bloqueado cada uno de mis escapes confirmaba que lo había planeado, o peor, estaba improvisando con una precisión aterradora. El aire dentro del coche se sentía denso, sofocante, como si cada respiración estuviera impregnada de miedo. No había dónde ir, ningún lugar para esconderme, pero no podía quedarme aquí, atrapado, rehén del acecho oscuro y su mirada silenciosa. Lo único que tenía sentido ahora era sobrevivir a cualquier precio. Tomé una respiración profunda, obligándome a concentrarme. Me había acorralado, pero no estaba derrotado. Aún tenía mi ingenio, y usaría cada gramo de fuerza que me quedara para escapar. Mis dedos se aferraron al volante mientras formulaba un plan, por imprudente que fuera. El camino adelante era estrecho, bordeado por una cerca abandonada y una línea de setos altos y descuidados. Si lo cronometraba bien, podía usar el coche como escudo y aprovechar la oscuridad para escabullirme. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Con una oleada de determinación, le di una última mirada a su figura ensombrecida, memorizando cada detalle de su postura, el ángulo de su cabeza, la manera en que parecía casi divertido ante mi desesperación. Y, antes de poder dudar, pisé el acelerador a fondo. El motor rugió, y sentí como el coche se lanzaba hacia adelante, los faros iluminando un delgado sendero en la oscuridad. Pero él se movió, más rápido de lo que había anticipado, su figura deslizándose de nuevo en las sombras. Mi pulso se disparó mientras intentaba mantenerlo a la vista, pero había desaparecido, tragado por la oscuridad justo cuando yo intentaba lo que creía que era una fuga. Empujé el coche hacia adelante, esperando que tal vez, solo tal vez, podría superarlo en maniobras. La carretera se retorcía adelante, estrechándose aún más, ramas arañando el costado del coche mientras conducía por un sendero que no había visto tráfico en años. Las sombras se hacían más densas, la carretera misma parecía desvanecerse en un vacío oscuro, y mi corazón martillaba en mi pecho, urgiéndome a dar la vuelta. Pero no había retorno posible. Tenía que seguir adelante. Los faros lanzaban formas inquietantes en el paisaje, cada movimiento en la oscuridad jugando con mi mente. Justo cuando pensaba que había puesto suficiente distancia entre nosotros, el repentino resplandor de sus faros apareció en el espejo retrovisor, cerca, demasiado cerca. Mi estómago se hundió, una nueva ola de pánico me envolvió al darme cuenta de que él seguía allí, seguía cazándome, implacable en su persecución. Apreté los dientes, mi mirada fija en el camino mientras pisaba más fuerte el acelerador, el coche avanzando en un intento desesperado de liberarme. La angosta carretera se retorcía, pero apenas registraba las curvas, mi atención fija en los faros que se acercaban detrás de mí, inquebrantables en su persecución.
No se daba por vencido, si acaso, parecía disfrutar la cacería, saboreando cada segundo de mi miedo, cada movimiento desesperado que hacía para evadirlo. El camino de pronto giró a la derecha, abriéndose hacia un viejo estacionamiento abandonado que había sido reclamado por las sombras y la maleza. Derrapé al entrar en el espacio abierto, las llantas chirriando mientras frenaba en seco, mi respiración entrecortada, mi pulso un estruendo en mis oídos. Esperé, el corazón latiendo con fuerza, mientras escaneaba el área, esperando con la desesperanza de que él no me hubiera seguido hasta aquí. Pero, por supuesto, ahí estaba. Su coche entró en el estacionamiento, sus faros iluminando los restos decadentes de lo que alguna vez fue un espacio concurrido. Avanzaba con la misma paciencia espeluznante, su coche moviéndose lentamente, sus faros bañando todo con una luz dura y despiadada que no dejaba lugar para esconderse. Un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que él estaba jugando conmigo, alargando esto, prolongando lo inevitable. Se alimentaba de mi miedo, disfrutando de cómo yo luchaba en la oscuridad, desesperado y sin esperanza. El pensamiento me enfermó, pero también encendió algo dentro de mí, una chispa de desafío, una negativa a dejarme vencer. No podía permitir que me rompiera. No le daría esa satisfacción. Con un estallido de adrenalina, puse el coche en reversa, las llantas girando mientras salía del estacionamiento, virando hacia una calle lateral que cortaba por el borde del distrito industrial. No tenía idea de a dónde iba, pero no me importaba. Solo necesitaba seguir moviéndome, poner la mayor distancia posible entre nosotros. La carretera volvió a estrecharse, serpenteando entre un laberinto de almacenes en ruinas y lotes cubiertos de maleza, las sombras profundizándose con cada segundo que pasaba. Sus faros rebotaban en el espejo retrovisor, constantes e implacables, un recordatorio de que él seguía allí, observando, esperando. Mis pensamientos se agolpaban, cada uno más frenético que el anterior. Necesitaba un plan, alguna forma de perderlo de una vez por todas. Consideré detenerme en uno de los edificios abandonados, esconderme en la oscuridad hasta que pasara. Pero la idea de quedarme acorralado, atrapado en la sombra sin salida, me hizo estremecer. No, tenía que seguir moviéndome, mantenerme un paso adelante. Tomé una curva cerrada hacia un callejón lateral, las llantas derrapando sobre el pavimento agrietado, y por un breve momento, pensé que finalmente lo había perdido. Pero entonces, sus faros reaparecieron, girando la esquina con una facilidad enfermiza, su coche una sombra que se negaba a dejarme ir. El pánico se apoderó de mí, cada latido de mi corazón recordándome que se me estaba acabando el tiempo, que se me agotaban las opciones. La carretera adelante se extendía como un túnel oscuro y sin fin, y sentí un abrumador sentido de desamparo apoderarse de mí al darme cuenta de que estaba completamente y absolutamente solo. Me obligué a seguir conduciendo, a seguir luchando, aunque el miedo amenazaba con consumir cada fibra de mi ser. Pero con cada segundo que pasaba, el peso de su presencia se hacía más opresivo, aplastándome, asfixiándome. Podía sentirlo acercarse, su mirada una fuerza oscura y retorcida que atravesaba las sombras, envolviéndome como un puño invisible. Y entonces, justo cuando pensé que no podía soportarlo más, lo vi, un destello de esperanza, un tenue resplandor a lo lejos. Era un pequeño restaurante, su letrero de neón parpadeando en la oscuridad, un faro de luz en el interminable mar de sombras. Mi corazón dio un salto, una oleada de esperanza inundándome al darme cuenta de que podría tener una oportunidad. Viré hacia el restaurante, las llantas chirriando mientras entraba al aparcamiento de grava, mi respiración entrecortada mientras me bajaba del coche. Las luces brillantes proyectaban largas sombras sobre el aparcamiento vacío, y por un momento, sentí una extraña sensación de seguridad, una frágil burbuja de protección que mantenía a raya la oscuridad. Pero al girarme para mirar detrás de mí, mi corazón se hundió. Su coche estaba estacionado al borde del aparcamiento, su figura oscura silueteada contra el resplandor del letrero de neón del restaurante. No me había seguido al interior. Estaba esperando, observando, su presencia una fría y amenazante sombra que se mantenía justo fuera del alcance de la luz. Tomé una respiración temblorosa, obligándome a caminar hacia el restaurante, cada paso una batalla contra el abrumador impulso de correr. La puerta sonó cuando entré, la cálida luz lanzando un resplandor acogedor sobre el pequeño y vacío espacio.
Una camarera solitaria estaba detrás del mostrador, su mirada se posó en mí con una expresión de sorpresa. ¿Todo bien?, preguntó, su voz impregnada de una preocupación casual que parecía casi surrealista en medio de mi pesadilla. Forcé una sonrisa, asintiendo mientras me acercaba al mostrador, mi corazón aún latiendo rápido, mi mente aún nublada por el terror. No me atreví a mirar hacia la puerta, a arriesgarme a verlo allí, esperándome, vigilando. La camarera me sirvió una taza de café, sus movimientos lentos y tranquilos, como si el peso de la oscuridad exterior no la hubiera alcanzado. Me aferré al calor del café, saboreando el pequeño consuelo que me ofrecía, incluso mientras sentía el peso de su mirada presionando sobre mí desde más allá de las paredes del restaurante. Los minutos se convirtieron en horas, cada uno una eternidad mientras me sentaba en ese pequeño restaurante, esperando que él se fuera, esperando que la pesadilla terminara. Pero él no se movía. Su coche permanecía en el borde del aparcamiento, su presencia un recordatorio silencioso y amenazante de que esto aún no había terminado. Finalmente, el agotamiento se apoderó de mí, la adrenalina se desvaneció, dejándome agotado y entumecido. No sabía cuánto más podría resistir, no sabía cuánto más podría soportar. Pero mientras me sentaba allí, rodeado por el calor del restaurante y el suave murmullo de la camarera tarareando suavemente, una determinación silenciosa se asentó en mí. Sobreviviría a esto. Las horas se alargaron dolorosamente, cada una arrastrándome más hacia un extraño crepúsculo de miedo y agotamiento mientras permanecía solo en el comedor iluminado del restaurante. Cada nervio estaba en alerta, afinado con el suave zumbido de las luces en el techo, el delicado tintineo de los cubiertos detrás del mostrador y las miradas suaves y tentativas de la camarera, quien rondaba cerca, claramente intuyendo que algo andaba mal. Afuera, su coche seguía estacionado en el borde del aparcamiento de grava, los faros apagados, su figura en sombras como una presencia constante. El resplandor de neón del letrero del restaurante bañaba el aparcamiento vacío, creando un halo inquietante alrededor de su coche. Las horas que pasé aquí fueron una agonía, y a la vez me trajeron una extraña claridad. Era como un hechizo que estiraba la tensión en algo casi sobrenatural. Estaba cansado, sí, pero no indefenso. Había llegado hasta aquí, y no tenía intención de dejar que él ganara. Bebí un sorbo de mi café, ahora frío, su sabor amargo y fuerte en mi lengua. Las paredes del restaurante se sentían como un escudo frágil, una burbuja de cristal que mantenía a raya la oscuridad. Pero sabía que no podía quedarme allí para siempre. En algún momento tendría que salir, enfrentarme a él, poner fin a este juego retorcido que había comenzado. La camarera se acercó nuevamente, una sonrisa forzada en su rostro. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, su voz teñida de preocupación, y esta vez no pude darle una respuesta tranquilizadora. Sí, solo, tomando un descanso del viaje, mentí, forzando una débil sonrisa. Ella no me creyó, pero asintió, dándome una última mirada curiosa antes de regresar detrás del mostrador. Miré por la ventana, mi mirada fija en su coche, mi mente sumida en pensamientos de escape, de cómo terminar esto, de cómo salir. Pero cada plan que ideaba se disolvía bajo la cruda luz de la realidad. Él seguía allí, esperando. Y sabía, en el fondo, que me seguiría donde fuera que intentara escapar. El pensamiento era exasperante, pero también me trajo una extraña resolución. Si no podía escapar de él, entonces tenía que confrontarlo. Tenía que tomar control de esta pesadilla, cambiar las tornas, mostrarle que no era simplemente una pieza en su juego enfermo. Mi pulso se aceleró cuando la idea tomó forma, una idea temeraria y peligrosa, pero también extrañamente fortalecedora. Pagué el café, dejando una propina generosa en el mostrador antes de dirigirme a la puerta. La camarera se despidió cortésmente, y por un breve momento, casi me volví, casi dejé que la calidez de su preocupación me hiciera regresar a la seguridad del restaurante. Pero no podía quedarme. Esto tenía que acabar. Al salir, el aire frío de la noche me golpeó como una descarga, devolviéndome a la cruda realidad de la situación. Su coche seguía allí, silencioso y esperando. Sentía su mirada sobre mí, pesada e implacable, mientras cruzaba el aparcamiento, cada paso resonando en el silencio. No lo miré mientras caminaba hacia mi coche, manteniendo mis movimientos firmes,
mi expresión tranquila. Me deslicé en el asiento del conductor, con las manos temblorosas mientras agarraba el volante, el motor cobrando vida bajo mis dedos. Tomé una respiración profunda para tranquilizarme, lanzando una última mirada a su coche en el retrovisor antes de salir del aparcamiento y tomar la carretera oscura y vacía. El silencio se cerró a mi alrededor, opresivo y sofocante. Podía sentir el peso de su presencia, su coche siguiendo a una distancia constante, sus faros apagados pero siempre presente. Él seguía ahí, observando, esperando. Pero esta vez, yo estaba listo. Conduje despacio, deliberadamente, guiándolo por un camino sinuoso que atravesaba los callejones de la zona industrial. Mantuve la velocidad constante, sin mirar una sola vez al espejo, mi atención fija en el camino adelante. La tensión aumentaba con cada kilómetro que pasaba, un juego silencioso de gato y ratón que se prolongaba en la noche, cada giro llevándome más cerca de mi destino. El camino se abrió, revelando un viejo sitio de construcción en las afueras de la ciudad, abandonado y olvidado. Equipos oxidados yacían dispersos por el terreno, los restos esqueléticos de estructuras a medio construir alzándose en la oscuridad. Me estacioné en el lote, mis manos firmes al apagar el motor, dejando que el silencio me envolviera. En el retrovisor, vi que sus faros se apagaban, su coche se detenía a unos metros de distancia. Estaba cerca ahora, más cerca de lo que había estado nunca, su figura apenas visible en la oscuridad. El miedo estaba ahí, mordisqueando los bordes de mi mente, pero lo reprimí, dejando que la adrenalina tomara el control. Ya no estaba huyendo. Ya no estaba escondiéndome. Este era mi momento, mi oportunidad de terminar con esto de una vez por todas. Salí del coche, el crujido de la grava bajo mis pies mientras caminaba hacia él, mi mirada fija en su coche, mis pasos lentos y deliberados. Él no se movió, no hizo un solo sonido, su figura una oscura silueta contra el resplandor tenue de sus faros. Durante un largo y tenso momento, permanecimos allí, inmersos en un enfrentamiento silencioso, el peso de su presencia presionando sobre mí como una fuerza tangible. Sentía su mirada fija en mí, aguda e inflexible, un brillo depredador que me enviaba un escalofrío por la espalda. Pero mantuve mi posición, mi propia mirada firme, negándome a dejar que viera el miedo que se escondía bajo la superficie. Entonces, lentamente y con calma, él salió del coche, sus movimientos calculados y tranquilos. Era alto, su figura delgada y angulosa, su rostro oculto en las sombras, pero podía sentir la intensidad de su mirada, el frío y constante enfoque que lo había llevado a perseguirme durante toda la noche. Ninguno de los dos habló, el silencio estirándose entre nosotros como un cable tenso, listo para romperse. Sentía mi corazón latiendo fuerte, cada latido un tambor en mi pecho, mi respiración entrecortada mientras esperaba, observando, todo mi cuerpo en tensión. Finalmente, él rompió el silencio, su voz baja y burlona, con un toque de diversión que me provocó un escalofrío. «Has sido un verdadero desafío», dijo, su tono casi casual, como si esto fuera algún encuentro trivial, un juego retorcido que disfrutaba demasiado.